Bienvenidos a estudiantes de primer año de bachillerato a esta clase de matemática. En esta ocasión estamos iniciando la unidad número 5 que tiene que ver con la resolución de triángulos oblicuángulos y nos pasamos a esta área muy hermosa de la matemática que se llama trigonometría. Sean bienvenidos a este primer clase que tiene que ver con razones trigonométricas. Para esto entonces vamos a empezar con la clase 1.1 que se llama razón trigonométrica. Y en este caso el problema inicial nos invita a pensar en la siguiente figura, en la cual se ha trazado un segmento OA y un segmento OB, y el ángulo obviamente que se forma entre ellos le hemos llamado con el símbolo griego teta. Sobre este segmento OB se toma un punto Q, que lo podemos observar aquí, y se traza un segmento perpendicular al segmento OA, es decir, formando un ángulo de 90 grados. En este corte se le ha llamado al punto de intersección P, como se muestra en la figura, y lo que queremos hacer entonces es definir las razones. El segmento PQ dividido entre el segmento OQ, el segmento OP dividido entre el segmento OQ y el segmento PQ dividido entre OP. Lo que queremos hacer es justificar que las razones definidas no dependen de las longitudes de los lados del triángulo OPQ, que es el que hemos formado en esta cuestión. Ahora ustedes pueden tomarse su tiempo para pensar y dar sus respuestas. La solución que nos plantea el libro para este problema es el triángulo que hemos formado, el triángulo rectángulo OPQ, pero pensaremos en ubicar un punto cualquiera para ese Q en cualquier punto del segmento OB. Se toma un punto Q', que lo hemos denotado aquí, sobre el segmento OB, distinto de Q. A este se va a trazar el segmento OA, que pase por el segmento Q' y sea P', la intersección de este perpendicular con el segmento OA. Ustedes pueden observar aquí el punto Q', se trazó la perpendicular hasta llegar al segmento OA y el punto de intersección se le ha llamado P'. Luego los triángulos OPQ, que es el que ya conocíamos, y el triángulo OP', Q', son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Como ustedes pueden observar, el ángulo teta lo comparten, el ángulo recto de 90 grados y obviamente ese tercer ángulo tiene que ser igual. Entonces, al tener ángulos iguales, son semejantes, es decir, guardan las mismas proporciones, aunque con diferente tamaño. De esto podemos decir que el segmento PQ es proporcional al segmento P'Q', como el segmento OP es proporcional al segmento OP', y también el segmento OQ es proporcional al segmento OQ'. Esto lo podemos decir porque son triángulos semejantes. Entonces, de la primera igualdad, si el segmento PQ es proporcional con el segmento P'Q', entonces el segmento OQ también va a ser proporcional con el segmento OQ'. Y de esto vamos a deducir que el segmento PQ es proporcional con el segmento OQ, como el segmento P'Q' es proporcional con el segmento OQ. También podemos decir que el segmento OP es proporcional con el segmento OP', por ser semejantes, de la manera que el segmento OQ es proporcional con el segmento OQ'. De esto, por propiedad de las proporciones, podemos invertirlas y decir que OP también es proporcional con OQ, como OP' es proporcional con el segmento OQ'. Como pueden observar, podemos invertir y cambiar en una proporción y es lo que se está haciendo. También el segmento PQ es proporcional con el segmento P'Q', como el segmento OP es proporcional con el segmento OP'. Aplicando la propiedad de las proporciones, entonces podemos decir que PQ es proporcional con OP, como el segmento P'Q' es con el segmento OP'. Entonces, finalmente podemos comparar estos segmentos y podemos decir que el segmento PQ es proporcional con el segmento OQ, como el segmento P' es proporcional con el segmento P'Q' es proporcional con el segmento OQ', que es el que tenemos aquí.
De la misma forma puedo decir el segmento OP es proporcional al segmento OQ, como el segmento OP' es proporcional con el segmento OQ'. Y para terminar, el segmento PQ es proporcional con el segmento OP, de la misma forma que el segmento P'Q' es proporcional con el segmento OP'. Y con esto hemos hecho el análisis entonces de que este punto Q lo podemos ubicar en cualquier punto de la recta y las proporciones se continúan manteniendo, como esto hemos observado. No dependen de las longitudes de los triángulos. Como definición, entonces podemos decir que si tenemos un triángulo rectángulo recto en el ángulo B, es decir, mide 90 grados, la medida de los ángulos agudos del triángulo ABC le vamos a llamar con la letra alfa. Se define la hipotenusa del triángulo, que sería este segmento IP, como el lado opuesto del ángulo recto. Y el lado opuesto al ángulo θ lo vamos a definir como cateto opuesto o simbolizado nomás como OP. Y el lado adyacente se va a denominar como A de Y, que sería el cateto adyacente. Nótese que el opuesto y adyacente de un triángulo no dependerá de cuál ángulo se tome. En esta ocasión tomamos el ángulo θ. Podríamos haber llamado a este otro ángulo de esa manera o con otra letra griega. Y se debe tener especial cuidado cuando el triángulo esté ubicado en otra posición mostrado en la figura. Las razones entonces que vamos a conocer en esta unidad son las siguientes. Al cociente de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa lo vamos a conocer como el seno del ángulo θ. El cociente del cateto adyacente entre hipotenusa se va a conocer como coseno del ángulo θ. Y el cociente del cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente se va a conocer como tangente del ángulo. Y estos se leen seno de θ, coseno de θ y tangente de θ respectivamente. A estas razones se les abrevia seno de θ, coseno θ y tan θ, que se le llama razones trigonométricas del ángulo θ. Son las definiciones que vamos a utilizar nosotros. Ahora veamos un ejemplo que para entenderlo más en la vida práctica. Supongamos que tenemos un edificio para el cual nosotros queremos calcular la altura. Un joven como ustedes está interesado en saber la altura y entonces vamos a definir las razones trigonométricas que hay involucrados en esta figura. Observemos que la altura de esta persona también con el suelo también forma un triángulo rectángulo. De manera que ahí tenemos triángulos semejantes. Vamos a colocarle los nombres a los lados. En el triángulo de color naranja le vamos a llamar, si este es el ángulo que vamos a ocupar de medido, que le vamos a llamar alfa, este sería el cateto adyacente, le vamos a llamar con la letra A. El cateto opuesto lo vamos a llamar con la letra B y la hipotenusa la vamos a llamar con la letra C. En el triángulo inferior vamos el opuesto de alfa, el color azul, lo vamos a denotar con la letra D, el opuesto con la letra E y la hipotenusa con la letra F. El otro ángulo lo hemos llamado beta, esta otra letra griega, que al ser semejante sería este mismo ángulo que tenemos aquí. Entonces, por el criterio de doble ángulo, este triángulo de color azul es semejante con el triángulo grande de color naranja y guardan sus mismas proporciones. Entonces podemos decir que el segmento B, que es el opuesto, es al segmento C, que es la hipotenusa, como el segmento E es al segmento F. Y a esto lo conocemos como la razón trigonométrica seno de alfa. De igual manera puedo decir que el segmento A, cateto adyacente, es al segmento C, hipotenusa, como el segmento D, en el triángulo azul, que es el adyacente, es al segmento F, que es la hipotenusa. Y esto lo conocemos con el nombre de coseno de alfa. De igual manera puedo hacer un tercer cociente que sería el segmento B opuesto es al segmento adyacente, como el segmento E en el triángulo azul es al segmento D. Y al comparar estos dos catetos opuesto con adyacente, entonces estamos formando el valor de la tangente del ángulo. Y así estas definiciones en la vida cotidiana nos van a servir para poder resolver algunos problemas. Ahora ustedes tienen en la clase que resolver algunos problemas, se les presentan 3 triángulos para que los puedan pensar
y definir las razones trigonométricas en cada uno de ellos. Buen día para todos.